Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están los 20,000 seguidores de Invernadero? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en ¿De qué hablamos cuando hablamos de? Estamos aquí con varios invitados porque el día de hoy vamos a estar hablando de arte y psicoanálisis, un tema que a mí me parece es como que se ha revisado muchas veces, a lo mejor como en varias perspectivas, pero aquí lo interesante es que vamos a traer como dos perspectivas como al menos distintas, ¿no? O esa es la intención. César más, digo, ya no se contará César y Fernando un poco sus especialidades, su formación, y pues yo les iré como haciendo algunas preguntas en relación al tema de arte y psicoanálisis, que es muy amplio, ¿no? Pero voy a intentar como aterrizarlo a algo más como digerible. Pues, ¿cómo están ustedes? ¿Quién quiere? Bueno, ya Fernando Bravo, ¿cómo es? ¿Pix and Tales o cómo es? Fix and Pills, güey. ¿Pix and Pills? Ok, Exacto. a ver, cuéntanos, Fernando, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Pues es una pregunta casi existencial, ¿no? ¿Quién eres, güey? Pero, pues básicamente me dedico a... Mocos, güey, ¿a qué me dedicaré? Pues justo ahorita estábamos hablando de eso un poco en la academia, ¿no? Intentando de formar personas, de formar mentes. Eh, en algunas universidades, ¿no? Psicología propiamente, tengo como esa formación, ¿no? Psicológica, orientada obviamente hacia lo psicoanalítico, pero pues digamos que hay otra parte de mi, de mi vida que gira más en torno a lo, a lo artístico, ¿no? Ya sea a través de la gestión o un poco a través también de la creación artística en cuestiones más escénicas y así. Pero bueno, pues obviamente ya llevamos unos añitos acá dándole en la revista, en Inverosímil Revista, pues conociendo artistas, conociendo obras, promoviéndolas, etc., etc., etc. Y pues en eso un poco ha coincidido, ¿no? Un poco creo que no sé bien a qué me dedico, o sea, Sí. propiamente, pero justo como a relacionar muchas veces la teoría psicoanalítica, la teoría psicológica con algunas manifestaciones de la cultura, ¿no? Como podría ser el arte o como pueden ser algunas otras de corte más, pues sí, más social, más cultural, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hago y a lo que me dedico en estos años, doctor. Ok. Oye, ¿y esto de Pix and Pills, qué? O sea, ¿qué Fíjate, tiene algo, un trasfondo o nada más, sí, no más? fíjate que nada más pues estoy chingando, güey. Me encontré un pinche cubrebocas en Miniso, güey, de Minisoy. cerdito, güey, y me gustó, güey. Pues sí, o sea, la idea, siempre desde muy joven, siempre tuve una fascinación. Creo que todo empezó leyendo Rebelión en la Granja. Tuve una fascinación por la figura del cerdo como metáfora humana, ¿no? Como alegoría de lo humano. Ya sabes, estos cerdos que al final dicen que primero están en contra de caminar en dos patas y acaban básicamente humanizándose y volviéndose como los humanos, ¿no? Creo que ahí empezó mi fascinación por los cerdos y después un poco fui encontrando como otros puntos de comparación, ¿no? Tuve también la oportunidad un poco random ahí de algunos meses de cuidar cerdos, ¿no? En una granja y me daba cuenta de que los cerdos son fabulosamente humanos en mucho sentido, o los humanos somos fabulosamente cerdos en mucho. Por ejemplo, son los únicos animales que se comen su propia mierda. Y hay Ok. muchas prácticas culturales que me parece donde los seres humanos pues a veces nos comemos nuestra propia mierda, ¿no? Nos comemos nuestros propios excrementos una y otra vez. Haz de cuenta que lo que hacen con los cerdos es juntan su mierda con las papas y hacen una especie pues de mezcla rara y ¿Como composta eso o les algo dan de así? comer, güey. Ajá, es una composta y eso les dan de comer. Y otra vez la cagan y otra vez la mezclan con más papa y así, güey. Entonces es muy interesante, por ejemplo, esa parte. Son animales muy dóciles, ¿no? Son de esos animales que, aunque perciben que están próximos a morir, o sea, perciben su muerte,
pero aún así no dejan, no caminan en sentido contrario. Por ejemplo, esto es cuando los llevan al matadero, ¿no? O sea, ellos van como hacia su muerte, perciben el peligro, pero no se alejan de él, ¿no? Entonces tienen ahí Oye, como parece que estás algunas... hablando de parece que estás hablando de la gestión del Museo Sumaya, me parece. Pues sí, ¿no? Pero ya, Exactamente, o no, sea, como que en muchos sentidos creo que los cerdos son humanos o humanos cerdos, o no sé cómo sea la cosa. ok. Y Pues me muy bien. parece, por ejemplo, muy lindo esto que ahora se hace, ¿no? Que ahora se hace como que el cerdito es como muy bonito, güey, como, o sea, como esta idea también ya, sabes, más positiva de estas figuras Ah, como que no lo eran, ¿no? ok, Y pues nada, entonces decidimos por ahí hacer esta marca, que apenas vamos empezando, donde pues ok. justamente la idea es discutir de los cerdos que caminamos en dos patas y todas las píldoras que nos metemos, igual, otra alegoría como de todo lo que nos metemos como para vivir, ¿no? Para vivir Ok, básicamente. ¿No? Es un poco esa la idea. ok. No, ya te iría preguntando algunas cosas que me llaman la atención, ¿no? De esta analogía de los cerditos. Y ya lo éramos comentando desde la psicología, el psicoanálisis y el arte. Y bueno, también está acá con nosotros el poeta de Atizapán, César Valdés. Pero cuéntanos, como digamos, tú personalmente, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Gracias por la invitación, Eric. Yo pues, soy psicólogo, tengo la maestría ahí en psicoanálisis por Centro Eleya y ahorita estoy haciendo otra en filosofía y crítica de la cultura, ahí que no tengo Ah, nada que sí, hacer muy al bien. parecer, al parecer. Y pues nada, ¿En escribo, dónde haces eso, escribo güey? en la WIC, está bastante bien, está linda y escribo y me gusta, trabajé en psiquiátricos, me gusta la psicosis también por ahí, fue como área de trabajo y pues ya el arte también, por supuesto. Oye, ¿y cómo fue tu, o sea, has tenido como, digo, supongo, bueno, pues te invitamos como aproximación al arte, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu aproximación? Porque tengo entendido que desde la literatura, pues es como un área que has como explorado, pero desde el arte, ¿tienes algún interés en generar algún tipo de manifestación artística o en qué es más en general? No, sí, escribo, tengo unos cuentillos publicados por ahí, nada excepcional, ¿eh? Pero cuento corto, a mí me gusta. Me ha dado unos talleres por ahí, cuento corto. Y las Ok, relaciones, pues, entre el psicoanálisis y el arte. Sobre todo la literatura. A mí me gusta mucho, sobre todo la literatura. Soy medio bestia para la poesía y medio bestia para la pintura y medio bestia para todo lo que no sea literatura, básicamente. ok, ok. Oye, y bueno, y de hecho, pues ya comenzando, César, que estás aquí en el micrófono. Digo, sé que es una pregunta amplia, pero ¿dónde tú encontrarías como estas pues relaciones entre el arte y psicoanálisis? Porque digo, a lo mejor para generar como cierto contexto, pues el psicoanálisis, pues desde el principio Freud, ¿no? Fue el que se inició en este mundo de posibilidades que es el psicoanálisis y que él pues desde el principio también tenía este gusto, por ejemplo, por Cervantes, por el Quijote de la Mancha, obviamente por las tragedias de los griegos, ¿no? Con Edipo Rey, con el mito del narcisismo, después este enfoque hacia la cuestión como más cultural, ¿no? Este malestar en la cultura, el porvenir de la ilusión, pero digamos o sea, tú, César, ¿cuál ha sido como tu aproximación o digamos desde un poco del psicoanálisis hacia el arte? O sea, ¿cuál ha sido como un primero, o sea, una primera impresión que nos pudieras dar como este es el camino que comencé yo a construir? No, para ir moviendo, ¿no? Aquel diálogo, para ir Sí, sí, sí. moviendo la plática. Fíjate que mi impresión es que, o sea, mi entrada un poquito para la relación es justamente como la inspiración de Freud en los aspectos literarios, como dices, desde el Quijote, desde Goethe, ¿no? También, desde el Fausto, eh, y desde, digamos, desde toda esta impresión. Freud tiene por ahí una entrevista ya anciano que le hacen, donde dice que lo malentiende, ¿no? Que él no quería meter filosofía en la medicina, sino literatura, ¿no? Y cuando uno va checando como sus casos clínicos, o sea, por ahí da la impresión de que sí él entendió mucho que pues como para aprender algo de la naturaleza psíquica, pues era necesario recurrir a pormenores literarios.
O sea, a mí me interesa mucho sobre todo como este acercamiento entre la literatura y el psicoanálisis, pero no como uno aplicado al otro, sino como una metodología en común. A mí, por ahí, a mí me late la idea de la relación. O sea, que ambos te dan como una metodología en común en tanto se cuestionan como los mismos aspectos fundamentales del ser, ¿no? La muerte, el amor, eh, Mm. todo eso. Yo lo voy pensando por ahí, ¿eh? Ok, ok. Oye, y a ver, Fernando, bueno, ya que comenta esto César, porque yo tengo entendido que más tu acercamiento, Fernando, ha sido como, bueno, Pix, ¿cómo te digo Pix and Pills? O Fernando, bueno, Como te voy a tú decir quieras, güey. Fernando. No hay pedo. Fernando, este, ¿cómo ha sido tu aproximación? O sea, ¿cuál fue como tu camino que has como empezado a construir o que has construido? Porque bueno, también tengo entendido que estudiaste eh, letras hispánicas, ¿no? Bueno, no sé cómo se le, sí, sí está bien Sí, güey. correcta la, Sí, sí, letras la hispánicas. carrera, pero ¿cómo lo empezaste tú a vincular? Curiosamente lo empecé a vincular en la carrera de psicología, no en la de letras. Justamente cuando yo estaba ahí en la uni, pues llegó el momento de hacer la tesis, güey, y era como que, puta madre, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Y por ahí lo que se me ocurrió fue, ahorita justo que decía César, hasta le iba a decir, mira, qué curioso, ¿no? Porque justo lo que se me ocurrió hacer fue una tesis sobre revisar todos los textos donde Freud utiliza un texto literario para explicar un concepto psicológico, ¿no? Y entonces, pues por ahí te encuentras un montón, por ahí te encuentras que no nada más lo hace de manera como, digamos, o sea, tiene como diferentes aproximaciones. Por un lado, por ejemplo, tiene estas que ahora son llamadas como psicobiografías, ¿no? Donde hace como, más que un análisis de la obra literaria, hace un análisis del autor, ¿no? De quien escribió. O tiene otras que, pero a mí más que nada me interesaban como donde relaciona el texto y hace un análisis del texto, eh, a veces un poco, pues sí, en ese sentido creo que comparto mucho la idea de César, o sea, profundamente arbitrario desde su análisis, desde su mirada subjetiva, como un poco pasa después en la metodología psicoanalítica, y hace la interpretación del texto, ¿no? Y entonces, pues ya me eché así como la recopilación, y según mi asesora de tesis, digo, yo no sigo sin creerle, pero según mi asesora de tesis lo que hice fue como describir el método que Freud utiliza para hacer eso. No me preguntes cuál es, güey, porque no lo sé muy bien, güey. Porque según yo no, güey. Según yo lo único que hice fue hacer una lista, güey, de los textos en los cuales lo hace, ¿no? Pero un poco para dar un ejemplo, y creo que César también ahí podría contribuir en esto, pues podría ser el que es como de los más famosos. Creo que hay dos muy famosos, ¿no? Que uno sería obviamente la interpretación de los sueños y la revisión que hace al texto trágico que para muchos no es considerado propiamente literatura y para otros sí, que sería la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Hoy en día ya lo consideramos así, pero en su momento, pues incluso está la discusión de que en su momento eso no era un texto literario, que el teatro, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es uno de sus más famosos, el de cómo toma el texto de Sófocles para explicar, pues uno de sus ejes teóricos, como es el complejo de Edipo. Y por otro lado, pues creo que el texto de lo ominoso o de lo siniestro, donde explica justamente este concepto psicológico, este concepto psíquico de el terror que sentimos ante lo que nos puede parecer extraño o ante lo que nos parece como desconocido, ¿no? Y entonces ahí él se remite y hace todo es un texto muy lindo de leer, porque hace un texto, o sea, hace una revisión muy puntual de cómo es el texto de Hoffman de El hombre de arena, ¿no? Entonces, creo que en esos dos textos, pues él hace como este primer ejercicio de tomar de esto y tomar del psicoanálisis y entonces los va como
poniendo y dice, así como en el texto pasa esto, pues así esto es lo que yo estoy tratando de decir, güey, y esto que estoy tratando de decir, pues entonces sí ya lo ven en el texto, ¿no? Creo que en ese sentido tiene una función muy didáctica, la Sí. literatura. O no sé tú cómo lo veas, César. No, totalmente, pero eso que dices, porque sí, yo creo que ese texto de lo siniestro, lo luminoso fue de los primeros que me dejó maravillado de Freud, ¿eh? Yo creo que fue de los primeros que me dejaron atrapado con la lectura. Pero yo, no, yo creo que sí, porque tú platicas como súper bien, la metodología y como estas tres acepciones también de Freud con la literatura, ¿no? Como la psicobiográfica, que hace, por ejemplo, también con Dostoyevsky, también mucho, ¿no? Con Dostoyevsky, la de los personajes, que por ejemplo lo hace con la Gradiva, ¿no? Y que incluso va con el escritor y el escritor dice, yo no quería decir eso, y Freud le responde un poco como desde su propia postura, pues aunque usted no lo sepa, quería decirlo, ¿no? Aunque usted no lo sepa. Y la última de la recepción con luminoso. O sea, entonces creo que es un muy buen rastreo eso que platicas para pensar la metodología en común entre la literatura y el psicoanálisis. Por ejemplo, el texto de Da Vinci, que él empieza a analizar un sueño que en su tiempo fue muy criticado porque, o sea, como que casi, casi a través de un sueño, que después creo que me parece que estaba incorrecto, ¿no? Creo que el ave no era el ave, sino que era otra ave o algo así, ¿no? Y entonces de ahí lo criticaron. ¿Qué tanto? Porque ese es un poco el dilema, no sé si hoy en día, como el psicoanálisis aplicado al arte o a la literatura, ¿no? Como que hay ciertas posturas donde solamente hay que abocarse a la clínica o digamos a ciertos como campos. No sé ustedes cómo lo ven, o sea, este, o ustedes se acotarían más como a esta, digamos, similitud entre la metodología y esto que mencionan. ¿Tú qué piensas, Fer? Puta, es que está mamona la pregunta de Eric porque eso va a hacer que suba de seguidores o que baje de seguidores, güey. Posiblemente la segunda. Posiblemente, sí, güey, posiblemente. Ves que tengo 7, güey, y luego haces este tipo de preguntas, pues no mames. O sea, a ver, había una maestra una vez me dijo, y siempre hago referencia a esa maestra porque creo que vale mucho la pena hacerlo, ¿no? Ella me dijo, mira, el psicoanálisis es dos cosas. Es una metodología clínica, ¿no? Una práctica clínica, ¿no? Una praxis clínica que tiene un método, etcétera, 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 etcétera. Pero también es una teoría o sea, es una práctica y es una teoría que esa teoría nutre a la clínica, pero que también esa teoría, como cualquier otra teoría en el mundo, o al menos occidental, te permite explicar otros fenómenos de la realidad, ya sea de la realidad psíquica o de la realidad material o de la realidad colectiva o de la realidad cultural, o sea, ¿no? Y creo que en ese sentido, yo al menos en mi práctica, porque bueno, también olvidé decirlo, también me dedico a la práctica clínica de pacientes, ¿no? Yo al menos en mi práctica intento tener eso en la cabeza claro en cada uno de los lugares. O sea, es decir, no trato una obra de arte o un fenómeno artístico como trataría a un paciente y no trato a un paciente como trataría a una obra de arte. O sea, creo que eso es al menos algo que intento tener claro. Dijo Eric que ya la chingada él se iba, güey, y que nos quedamos tú y yo, Que güey, estamos diciendo pura tontería. pura pendejada. Pero bueno, César, yo eso es un poco lo que intento Eh, hacer de inicio. Porque después, pues sí, o sea, sí, no, bueno, no sé tú si te has encontrado algo, pues yo me he encontrado después, pues sí, cosas que sí luego suenan demasiado, mm, es que se va a escuchar puritano lo que voy a decir, pero pues que sí suenan como demasiado, pues que van, o sea, son muy, muy, muy obligadas, ¿no? O sea, como que, claro, es que aquí podemos ver o sea, he escuchado y he leído cosas tan, desde mi perspectiva, tan bizarras como, es que aquí podemos ver el super yo del artista expresado. O sea, esas cosas sí ya como que me parecen, o sea, ni se hacen en la clínica, ¿no? O sea, tú lo sabes, o sea, ni eso se hace en la clínica. O sea, tú no le dices a un paciente, güey, aquí está tu super yo hablando, o sea, no mames, ¿no? O sea, ya ni eso siquiera se hace en la clínica. Pero he escuchado y he leído ese tipo de cosas. A mí, ese tipo, o sea, como que yo creo que aquí
ya no está esa división, ¿no? Ya no estás utilizando como la teoría para poder explicar un fenómeno cultural o una obra de arte o lo que sea, sino estás haciendo una especie de clínica de lo artístico, ¿no? Y creo que ahí yo, por ejemplo, sí no me meto ahí, ¿no? Me gusta utilizar, sí, y si quieres creo que estaría chido al ratito como a lo mejor poner un ejemplo, ¿no? De cómo haríamos como una interpretación o cómo harías tú, por ejemplo, yo una interpretación de alguna obra o, ¿no? A partir de qué término, no sé. Pero bueno, yo eso sí un poco de inicio es lo que diría, o sea, como que creo que el psicoanálisis puede tener esas dos funciones. Por ejemplo, yo pensaría que ese texto freudiano que Eric nos recordaba, el de análisis de un sueño, yo creo que era más un esfuerzo taquillero, ¿no? O sea, Da Vinci era famoso, pues vamos a agarrar un sueño de Da Vinci, pero propiamente ni siquiera estaba haciendo como tanta relación a su obra artística, ¿no? Tiene otro, por ejemplo, el del Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Donde hace un análisis preciso de la escultura, no se mete para nada con la vida de Miguel Ángel, o sea, la vida de Miguel Ángel ni la toca, ¿no? Entonces, no sé, yo por ahí empezaría. Después me he cachado, pues sí, haciendo algunas cosas ahí medio extrañas, pero creo que al menos como aspiración, esa sería mi aspiración de decir, ok, no estoy haciendo clínica de lo artístico y tampoco estoy haciendo interpretación teórica de un síntoma de un paciente, ¿no? O sea, creo que yo por ahí lo definiría. No sé tú cómo lo ves, César. Yo coincido porque está buenísimo, Fer, está buenísimo la charla, ¿no? Y si regresa y está bueno, pues si no, platicamos tú y yo. Está buenísimo, no importa. Fíjate que yo creo que en efecto el arte no es sintomático. O sea, creo que aquí se metería un debate así como bien complejo de la sublimación, de la creación, de la anudación también de los artistas, ¿no? A partir del arte, tipo como le pasó a James Joyce o qué sé yo, a Dalí, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor si uno no los pensara haciendo arte, estarían en la calle, ¿no? Enloquecidos, de alguna Claro, manera. claro, claro, claro. Yo pienso que no es síntoma, o sea, en efecto, incluso cuando a mí me ha llegado pacientes pues, que son artistas, no trato como el arte como síntoma, Claro. porque si bien es una teoría, o sea, yo sí tengo la impresión de que el campo es el clínico, si bien nos podemos, o sea, mi impresión es un poquito que más allá de que el psicoanálisis puede dar al arte, siempre ha sido un poco a la inversa, como que el arte le puede dar al psicoanálisis en términos de modelos vitales. O Mm. sea, un poquito pensaba yo, José Atal tiene un textito muy corto, muy lindo que se llama, ay, pues no me acuerdo cómo se llama, pero un poquito retratativas de Guattari, de Deleuze, que justamente dice que el arte en todo caso nos da modelos, digamos, modelos metafóricos para pensar aspectos del psiquismo y no al revés, ¿no? Y Mm. no es que el psicoanálisis le dé modelos teóricos al arte. A mi impresión es que si el arte no es sintomático porque ya es creación misma. O sea, no creo que corresponda a una formación del inconsciente. Si bien el inconsciente está volcado ahí, no es una formación del inconsciente y por lo tanto no es tratable como un síntoma. De todos modos, creo que Freud ahí, ahora sí que parafraseando a Riquet, pues siendo un gran maestro de la sospecha, pues nos dejaba pensar que las cosas significan más de lo que significan, y yo coincido totalmente en que el recuerdo este de Leonardo es súper taquillero. El Moisés me parece un texto mucho más genuino. O sea, el de Leonardo siento que es un poco como forzado, decir, vamos a platicar de la homosexualidad, del narcisismo, de Del muchas artista más cosas. famoso, güey. Sí. Exacto, Sí, sí. exacto. Entonces yo coincido con esa idea, ¿eh? O sea, mi impresión ha sido que más bien la relación ahí es que para mí el arte me permite captar como cuestiones vicarias que después me son útiles en la clínica, pero no al revés, ¿eh? De repente tapo una novela, a mí me gusta la literatura, te digo sobre todo, digo, ah, caray, esta fantasía jamás la había entendido bien hasta el momento en que leí este fragmento de Mm. esta obra, ¿no? Y eso lo puedo trasladar al campo clínico, pero justo creo que sí es un tema que nos acerca a pensar es el exceso de construcción de los análisis, pero estas construcciones falsonas, ¿no? Mm. Demasiado acabadas, demasiado elaboradas de algunos psicoanalistas, que parecen más bien, pues parece un poquito como cuando Borges se enfrenta como este poeta que tiene un pésimo poema, pero explica muy bonito por qué su poema es bonito, ¿no? Exacto, Entonces también exacto. así se sienten algunos psicoanalistas explicando por qué sus interpretaciones están bien.
y pues no sé qué tanto dicen del arte, la verdad. No, fíjate que a mí, ahorita que decías algo, esto de que el arte no es sintomático, o sea, no es como el síntoma, creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque creo que eso ya, justo, o sea, ya nos para o nos detiene de hacer este tipo de interpretaciones que lo que hacen es como más, generar más como, no sé, supongo que llenar de un contenido más, ¿cómo decirlo? De un contenido más teórico, más rimbombante al que sea que esté interpretando algo, ¿no? Que otra cosa. Pero en el otro sentido creo que tienes también un punto. A mí me parece, por eso decía hace ratito, que algo tenía de didáctico este asunto, ¿no? Y no solo para la gente que se dedica en ese sentido al psicoanálisis o a la psicología. Por supuesto que ahí sirve un montón, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? En el ella, pues, te dan que la clase de literatura y psicoanálisis, que la clase de cine y psicoanálisis, que la clase La de... de cine. ¿No? Un chingo de cosas. Pero no, o sea, creo que también en ese sentido se vuelve didáctico para la gente que no está o sea, a mí me parece una herramienta muy interesante para, a lo mejor se va a escuchar esto muy panfletero, güey, pero para difundir la idea psicoanalítica en la gente no psicoanalítica, ¿sabes? O sea, la idea de, por ejemplo, de la energía pulsional, ¿no? Que de pronto podría parecer una cosa casi mágica, ¿no? O sea, la cuestión de la libido, ¿no? Como que, ¿qué pedo? Pero por supuesto que lo ves en películas, ¿no? Por supuesto que lo ves en ciertos elementos. Por ejemplo, no sé si a ti te gustan estas pelis de este güey, ¿cómo se llama? De Terrence Malick. ¿Qué crees que no lo ubico? ¿No lo Pero ubicas, güey? tú échale que Bueno, suena bien. es un güey que hace, no sé si es, bueno, no podemos compartir pantalla, güey, pero Este, pero es un güey que, por ejemplo, está El Árbol de la Vida, que es una película que hizo Brad Pitt con, bueno, no creo que sí. Pero, ¿sabes? Son estas imágenes como súper, no sé cuál sea la terminología de cine, si hay gente de cine que ve esto, a lo mejor se va a reír de mí, pero no importa. Pero es de estas donde la cámara sigue como un chingo al personaje y lo sigue como de manera como, ya sabes, como al parecer sin mucho sentido, ¿no? Y de pronto la cámara va como casi casi a la altura de los pies y de pronto notas como muchas sensaciones, como muchas sensaciones. O sea, a mí ese autor lo que me da, ese director lo que me da es muchas sensaciones, más que, más que el pedo de la historia y así. Es un cine que te cuenta más la sensación que la historia. Al final sí te cuenta una historia, güey, pero te cuenta más como la sensación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho esas películas para explicar justamente que hay algo en el psiquismo que no pasa por lo físico, ni por lo material, ¿no? Ni por lo verbal, ni por, ¿sabes? O sea, que es básicamente, pues, eso que tú y yo conocemos y que muchos psicoanalistas conocen, que ya no se nos hace raro, pero que, pues, güey, la primera vez que le dije eso a un amigo se me quedó viendo con cara de, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo que hay algo que no es, o sea, que sí influye en las personas, pero no es ni físico, ni, o sea, ¿cómo? ¿Qué pedo con eso? O sea, a mí en ese sentido, me parece que el psicoanálisis y su relación con lo artístico tiene como esa posibilidad también, ¿no? Pero no sé tú también cómo lo explores o en la literatura tú cómo lo exploras. No, pues tú de literatura seguro sabes más que yo, güey. Pero yo creo que sí, fíjate que me hacía pensar mucho en pues no sé si llamar la película, ¿no? Que está en YouTube, la de la guía del perverso cinéfilo, de Ok. Zizek, Ajá, ¿no? ajá. Que justamente agarra como algunos conceptos psicoanalíticos súper complejos y que los usa para explicar algunos elementos del psicoanálisis de una manera como mucho más directa, ¿no? O sea, porque uno también pensaría, no sé, yo creo, ¿no? A ver cómo lo piensas tú, que finalmente esta idea de la catarsis en términos de identificación en el cine puede ser un vehículo más privilegiado para entender cosas que a veces en la teoría, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿eh? Sin O sea, duda. justamente estaba yo dando un cursito aquí en Inverosímil y platicábamos del estábamos leyendo el texto justamente de Zizek
de Lacan como espectador de Alien. Entonces toma un texto, una película que es Alien, la uno, ¿no? Porque dice que las otras están feas, pero para explicar unos conceptos súper complejos y los entiendes muy bien en el cine. Yo creo que sí son vehículos culturales padrísimos, ¿eh? Claro, yo creo que sí. Y es como tomar esta alegoría de, mira, esto que ves en la película, es este concepto, que yo no sé si eso necesariamente se tiene que pensar como psicoanálisis aplicado o algo como alegórico en términos incluso como ese de sensaciones, de ciertos fenómenos psíquicos que están bien puestos en el arte. Claro, y que al final reconoces, ¿no? O sea, que al final los reconoces, pero que a lo mejor tú como, justo como espectador, no tan perfecto, pues dices, se sintió chido, ¿no? Y no sabes que hay un concepto para eso, ¿no? O sea, que hay un concepto que te puede explicar eso. ¿Sabes? Ahorita justo, qué bueno que lo mencionaste, yo también estaba pensando en Zizek, ¿no? Por ahí él hace como no nada más eso, sino utiliza el psicoanálisis más obviamente algunas teorías sociológicas, ¿no? Para explicar, por ejemplo, eh, ¿en qué película? Ah, en la de Batman, güey, en la del Caballero de la Noche. Ay, sí, claro, ya sé cuál texto estás pensando, está buenísimo. ¿No? El marxismo ahí. Güey, explica una teoría socioeconómica, ¿no? Y además utiliza como este concepto digamos, en principio, o sea, según yo en principio habla sobre la mentira como un concepto, digamos, sociológico, necesario tal, pero acaba el güey hablando ya de algo más que la mentira, ¿no? O sea, acaba él hablando, por ejemplo, ya de qué chingados es la represión y de cómo la represión a un nivel como social, ¿no? Tiene, como en un nivel individual, tiene una función mucho más allá de nada más esconder algo, ¿no? O sea, bueno, sí, en principio la represión lo que hace es como que, bueno, no muestras algo, pero la defensa no es gratuita, ¿no? O sea, la defensa es por algo, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí se dice, a ver, güey, o sea, el, este güey, ¿cómo se llama? Bueno, el personaje, que no recuerdo cómo se llama, el güerito ¿Bane? No, no es Bane. No, el otro, güey, en una antes, güey, en la de... Ay, Donde sí, ya, sale el el dos doble caras, cara, güey. doble Ajá, cara, ¿no? ese, ¿no? Sí. Dice, güey, este güey tiene que ser el bueno. Y por eso Batman y el otro güey mienten, ¿no? Porque tal, ¿no? Pero después empieza a explicar cómo ya no es solo una mentira, ¿no? Sino cómo culturalmente se vuelve casi un fenómeno represivo para no dejar salir eso que si saliera, pues destruiría la sociedad, ¿no? Y explica con una claridad así, bueno, a mí me parece una claridad bárbara, haciendo uso del psicoanálisis y del cine, explica por qué hay mentiras que todos compramos, ¿no? O sea, ¿por qué creemos a partir de la mentira, ¿no? Y un poco yo pienso como desde el psicoanálisis, digamos, más individual, pues un poco porque el sujeto a veces ni siquiera se da cuenta de la represión, ¿no? O sea, él simplemente va reprimiendo cosas y avanza, y si no las reprimiera, pues, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, ¿qué pasaría, no? Recuerdo una maestra que nos decía, a ustedes bien chingones curando el síntoma, pero quiten el síntoma y a ver qué chingado sale. O sea, ¿no? Se va a poner chido, o sea, ahora sí se va a poner bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de Zizek que ahí tú mencionabas, ¿no? Sí. Bueno, como les iba diciendo, Ya lo regué. ¿Te oye, fuiste ¿qué al pasó? Starbucks, güey, o qué pedo? Yo Que se pensaba fue, lo mismo. que se fue la luz en mi casa, por eso ya, pero ya regresé, ya retorné. ¿En qué andaban o qué? Estamos hablando de Zizek, güey. Estamos hablando Ok, de... no, los dejo que terminen la idea y ahorita les pregunté algunas cosillas más. Date, güey, date, estábamos ahí hablando. No, sí estábamos, pero justo, ¿no? Justo eso que dices está, cómo toma desde cuestiones filosóficas, sociológicas, ideológicas, además, y cómo siempre lo hace agarrándose algo de cine, ¿no? Estaba ojeando en la semana que hace paráfrasis de todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Haciendo un poco burla de Woody Allen y a la vez de la novela, que está pésima, ¿no? La novela original.
Pero está buenísimo ese ejemplo que platicas. O sea, sí es como una conjunción ahí Sí, de güey. cuestiones que captas más y dices, ah, caray, yo no había visto esa película, ¿no? Pensaba que Batman era el bueno. Exacto, sí, yo pensaba que Batman era. Y no, güey, resulta que el bueno es el dos caras, güey, porque pues, es chingón, pero el más bueno, güey, es no sé qué, pero al final lo que hacen es un acto represivo cultural, güey, ¿no? Que si no reprimieran esa maldad, digamos, de Harvey Dent, se llama el güey, si no reprimieran esa maldad de Harvey Dent, pues, valdría madre todo, ¿no? Y entonces, gracias a eso, todos aceptamos las mentiras culturales, ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, ah, pues sí, pues sí, pues qué gran punto tiene este güey, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay otra función de lo, de lo psicoanalítico, ¿no? En el arte, en el séptimo arte, doctor. ¿Qué nos querías preguntar, doctor? Ah, no, pues ya contesté, ya creo que hablaron de todo, pero oigan, pero algo que les quería preguntar era, o sea, digamos, porque, o sea, ¿hasta dónde se puede generar un abuso entre las relaciones entre el arte y psicoanálisis? O sea, ¿hasta dónde uno ya diría, ustedes pensarían, no, aquí ya, o sea, aquí ya se la está volando el psicoanalista con que a lo mejor interpreta, y una vez, ¿no? En un congreso de la APM, creo, empezaron a interpretar 50 sombras del Grey, o sea, desde el sadomasoquismo, ¿no? Que bueno, aparte, 50 sombras de Grey en realidad es como soft porn y como un sadomasoquismo bastante light y hollywoodesco, ¿no? O sea, pero ¿hasta qué punto el psicoanalista puede caer en esa trampa de interpretar todo, ¿no? O sea, de que estás, todo ya lo interpretas psicoanalíticamente, ¿no? O sea, de que ves una película y entonces, claro, tiene conflictos edípicos en los personajes y entonces hasta ves las películas de Marvel y las interpretas y, o sea, como que todo se vuelve como en esta que dice Susan Sontag, ¿no? Como, como en contra de la interpretación, pero al revés, ¿no? También que a veces en el arte hay como esta renegación o esta negación hacia el psicoanálisis, ¿no? O sea, que dice, no, psicoanálisis no, porque yo una vez escuché una maestra que era como, se enfocaba a la teoría del arte, que decía que no podías interpretar una obra de arte del psicoanálisis porque no la puedes poner en el diván, lo cual pues era absurdo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ustedes consideran o sea, hasta qué punto ya se pierde noción de esta relación? Ay, está buena la pregunta. Yo no sé porque, o sea, yo creo que pues, en general siempre se pierde un poquito, pero creo que además porque Freud siempre pecó de eso. O sea, que justamente creo que Fer lo comentaba mucho, que Freud de verdad tomaba a los personajes como psicológicamente complejos o se empecinaba, con la grada se empecinó en decirle a Jensen, esto es lo que querías decir, ¿no? Como si él tuviera pues ahora sí que una verdad mucho más profunda que el mismo autor, que por supuesto no es que el autor sepa, pero tampoco es que el psicoanalista sepa qué quiso decir, ¿no? Y a mí me da la impresión de que la eficacia artística no va por ser interpretada como un síntoma. Luego, esta Marianne Bruce dice, es que el arte ya es interpretación, no es interpretable. En ese sentido, a mí mi impresión es que más bien el arte nos da modelos de pensamiento, ¿no? Eh, es mi impresión, ¿eh? Yo sí creo que de repente es medio abusivo. Yo leo una novela y la disfruto desde la novela, la verdad. A mí no me gusta mucho eso de pensar como los personajes, como más bien como decía Fer, agarrar como alegorías, ¿no? De ciertos momentos, de ciertas escenas. Sí. A mí me gusta mucho eso, ¿eh? Pero sí, yo también creo, por ejemplo, el análisis de Edipo Rey tampoco es como lo que toma Freud de la estructura digamos, de la obra. Lo platica muy bien este André Green en el libro de Edipo y la tragedia. O sea, lo que toma es la estructura, no al personaje. Es la Sí. estructura de los momentos del guión y que por eso es más fácil también, o por eso Freud encuentra en el teatro, porque está menos lleno, menos poblado que, por ejemplo, una novela. Es más fácil el teatro, porque es como el guión del inconsciente. Se agarra el ¿Cómo? guión. Sí, güey, cómo rechazó, o sea, no lo rechazó, pero la gente como que casi esperaba que hiciera interpretación de Marcel Proust y le valió absolutamente madre, porque
estaba tan poblado que no era útil para lo que él quería, ¿no? Claro, claro, claro que sí. ¿Tú cómo ves, Erico? Yo creo que sí, ¿eh? No se Sí, atreve. o sea, siempre hay como, o sea, por ejemplo, yo hubo un tiempo que di clase en la maestría ahí mismo de Leia, güey. Y yo algo que me peleaba mucho con los alumnos era eso, güey. O sea, esos güeyes agarraban y querían como explicar al personaje como un paciente, ¿no? Y me decían, es que incluso nos sirve para ensayar, ¿no? Un alumno creo que hasta me dijo, no, güey, pues es que yo aquí si me equivoco no hay pedo, porque pues, no le voy a hacer daño al paciente, ¿no? Y, pero no sé, o sea, yo también creo que en ese sentido concordábamos hace ratito con César que la obra de arte no es un síntoma, ni los personajes. O sea, yo les decía a los alumnos, güey, hay que entender que los personajes no son, o sea, no son reales, güey, no tienen vida, no tienen psiquismo, pero nos permiten como explicar algunos fenómenos, ya sea sociales o ya sea psíquicos, a través de la teoría psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo, el caso de Edipo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez una señora agarró y escribió un ensayo sobre, pues justamente eso, ¿no? Sobre el Edipo y sobre un personaje. Y yo le dije, güey, pues es que, o sea, lo único que usted hizo fue como decirme que el personaje está viviendo el complejo de Edipo y que, o sea, básicamente no hizo nada, ¿no? O sea, no, Es solo cierto, ¿a como, poco hizo como Edipo, tenía un complejo de Edipo o cómo? casi, güey, o sea, haz de cuenta, era una historia muy parecida al Edipo. Y el güey, o sea, entonces la señora lo que hizo fue como decir, ah, sí, este personaje tiene complejo de Edipo, como Edipo que se acuesta con su mamá. O sea, una cosa así como donde no hay donde justamente no hay una relación, ¿no? Eh, más que como poner términos en, en, en personajes, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, lo platicamos hace ratito, pues tampoco es que hagamos eso en la clínica, ¿no? O sea, uno no es que agarre y le diga, ah, claro, güey, lo que pasa es que tú, como Edipo, güey, te querías coger a tu, o sea, pues no, güey, o sea, nos sirve el concepto para explicar algo, pero no es que hagamos esa relación, ¿no? Entonces, yo sí, la verdad, sí, hasta me encabrona un poco cuando tomamos la obra de arte como eso. O sea, porque ahora pensemos en la pintura, ¿no? O sea que, ah, claro, es que esta pintura lo que refleja es la pulsión de muerte de este artista. No sé, güey, o sea, no, o sea, yo pensaría que nos permite explicar algo. Por ejemplo, nos permitiría explicar qué coño es la pulsión de muerte, quizá. O nos permitiría decir que hay un conflicto entre dos pulsiones, tal. Pero no sé si llegar a sí, a ese, porque parecería que es una posición muy soberbia, ¿no? Del que interpreta. No sé. Creo que valdría también ahí la pena, a lo mejor, César, no sé, tú que al parecer lo has leído un poco más, el de Riquet, justamente el de Freud, la interpretación de la cultura, ¿no? No sé. No, toda esa línea, ¿no? De Freud como un maestro de la sospecha, ¿no? De alguna manera. Pero no, yo que eso que dices, yo coincido al 100, ¿eh? Porque, por ejemplo, más bien se trata de pensar como este guión. Hace poco me cayó en mis manos un texto de Daniel Quinidos que decía, ah, caray, oigan, se les olvidó que los papás de Edipo eran otros, ¿no? O sea, no criaron a Edipo, Yocasta, y ahorita se me olvidó el nombre del papá, tuvo unos primeros padres y eso nadie sabe, nadie habla. Parece un olvido de los psicoanalistas, ¿no? Inclusive, y entonces se pone a platicar del desdoblamiento del imago paterna a partir de este olvido. Eso está padre. O sea, porque no está diciendo algo ya súper conocido y justamente interpretativo del personaje como psicológicamente completo, porque, o sea, aunque Freud le gusta mucho el realismo, ¿no? Pensaría como en los rusos, pero siguen sin ser personas. O sea, aunque uno pueda pensar en la teoría de las actantes y lo que uno quiera, siguen sin ser personas, ¿no? O sea, siguen siendo construcciones, digamos, ya transformativas del psiquismo de los autores. Entonces, eso que dices, Fer, yo coincido al 100, ¿eh? O que luego también sea, por ejemplo, en el Edipo Rey, Bion, ¿no? También este psicoanalista, yo digo que es hindú, yo no digo que es un México, es un psicoanalista que nació en la India, pues hace él como una reinterpretación de Edipo Rey, ¿no? Como más desde Tiresias, ¿no? El tema de cómo Edipo descubre la verdad
como de forma arrogante, ¿no? Que es el tema de la verdad, de la mentira, las falsedades. Y no sé si lo que ustedes entonces comentan de cierto modo es como no sé si es la palabra adecuada, como que se pedagogiza el psicoanálisis, o sea, como que a veces se utiliza el cine o la literatura para, digamos, para educar al terapeuta en el sentido de utilizar o sea, como literalmente a veces pensar a los personajes de las películas o de las novelas como si fueran pacientes clínicos, ¿no? Y sí me llama la atención esto o sea, que comentabas tú, César, no me acuerdo si era Fernando, de que, no, con Fernando, ¿no? Como de sobreabusar, ¿no? Como de en los ensayos, ¿no? En los ensayos que a veces hacen los que van empezando la formación, como de utilizar de ejemplos clínicos a las películas, ¿no? O sea, es algo que yo creo que no sé, habría como que inclusive cuestionar, ¿no? O sea, qué tanto puede, Sí, güey. o sea, como que no es una fórmula. Porque ni siquiera, exacto, o sea, es como decía, güey, la fórmula es esta, entonces lo explico así, güey, ¿no? O sea, y no, o sea, el psicoanálisis creo que en ese sentido tiene esa propuesta de que la instancia psíquica es eso, es una instancia, no es un todo permanente, ¿no? Es una instancia en un momento determinado del tiempo y de la vida de esa persona, ¿no? Entonces creo que, o sea, para empezar, creo que ahí habría una contradicción, ¿no? Y un poco lo que les decía, no sé si ese sea un método, pero yo un poco lo que les decía era que intentaran explicar como un concepto y apoyarse como en la obra de arte y entonces intentar como justamente hacer ese match, ¿no? Y entonces yo les decía, mejor, ¿por qué no me hablas sobre, no sé, el destino, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como un concepto mucho más abstracto que se puede ver, por ejemplo, en la obra, sin pasar por todavía una lógica psicoanalítica, el destino en la tragedia de Sófocles, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que es otro camino, ¿no? Y claro que se va a encontrar entonces con que si Freud lo retoma, pues quizá Freud está hablando, ¿no? De alguna posibilidad de que la estructuración psíquica primaria, temprana, va a determinar mucho de lo que pase a lo largo de la vida, o sea, el concepto del destino. ¿No? Creo que es muy diferente hacer eso a decir que el personaje de tal novela está sufriendo el complejo de Edipo y por eso no puede dejar de hacer lo que hace, ¿no? O sea, no sé, era un poco lo que yo les trataba de decir. Sí, o como, por ejemplo, luego también el tema es que estaba pensando justamente en cómo, porque ahorita han estado hablando mucho de cómo de algún modo el arte puede ser aplicado dentro de las fronteras del territorio psicoanalítico, ¿no? Pero a veces pensar también del lado opuesto, ¿no? O sea, porque, ¿sabes? Yo un poco tengo esta disputa como en relación si hay un psicoanálisis político, ¿no? Que a veces en el arte es algo que se ha explorado muchísimo, ¿no? O sea, digamos hasta cuestiones como del espacio, del territorio, ¿no? De lo decolonial. Claro, a lo mejor se han hecho estudios psicoanalíticos en relación a reconfigurar el tema del Edipo, la envidia del pene, ¿no? Estos conceptos que a veces pueden ser medio patriarcales, ¿no? O se les ha nombrado de esa manera. Pero no sé ustedes cómo ven este aspecto de un psicoanálisis, o sea, ¿cómo se podría pensar un psicoanálisis en términos más de arte político? O sea, digamos, ¿habrá algún puente o caeremos en esta cuestión donde el psicoanálisis es, al ser clínico, ¿no? Se adhiere a un método y entonces, pues, digamos, temas como en relación a la política o ideológicas no entran en el campo psicoanalítico. ¿Ustedes cómo lo ven? Ya vi a César así como levantándose enojado, así como... No, al contrario, estoy pensativo, ¿eh? Es que creo que es un tema como bien ríspido. No tengo una idea clara, ¿eh? Sobre eso yo, eh, bueno, es que si uno piensa incluso en el mismo laberinto de la soledad, ya ven que Octavio Paz comenta que en la entrevista esta que se llama Vuelta al laberinto, que le inspira un poco, no me acuerdo si Tótem y Tabú o el malestar en la cultura, o sea, como pensar que se puede pensar la sociedad con un desarrollo, ¿no? Con un conflicto nodal. Yo creo que sí es un tema como súper, ay, no sé, complicado, porque, o sea, mi impresión es que sí es clínico, pero también... no creo que todos estén de acuerdo. O sea, sí hay creo que psicoanalistas que
por ejemplo, Lacan dice que el inconsciente es político, ¿no? O sea, retomando justamente como esta idea del son politicón y del lazo social. Eh, y para él, pues, pues ahora sí que el psicoanálisis es un discurso más, como lo es también el de otros, el capitalista, ¿no? Qué sé yo. O sea, sí creo que hay un tema, pero, híjole, no sé, eso es, o sea, y pienso, por ejemplo, justo en Zizek, ¿no? Que tiene todo este texto del sublime objeto de la ideología, cuando se pone a pensar también desde el psicoanálisis, cómo pensar la ideología y de alguna manera cómo no tener una postura ideológica frente a la vida. No sé, o sea, no tengo una idea clara al respecto, pero no, yo me movía porque es un tema que creo que nos da mucho malestar a los psicoanalistas, porque en general no gustamos salir del consultorio. Yo estoy muy a gusto aquí. Sí, sí, sí. Creo que en ese sentido, creo que tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Con el, con lo que confronta esta idea del psicoanálisis hacia afuera. Pero yo siempre, no sé si lacanianamente o cobardemente, a Freud me remito, ¿no? O sea, a Freud regreso. En su texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud en el capítulo 1 casi casi empieza diciendo, toda psicología social es en el fondo una psicología individual. Así, o sea, así. O sea, no tiene miedo, él no tiene miedo de decir, por supuesto que mi teoría se puede aplicar a lo social. O sea, por supuesto que mi teoría tiene posibilidades en lo social. Y no porque Freud lo diga, uno tiene que decir, entonces sí. Pero digamos, si esta mente estaba como pudiendo ver, y justo lo hace mucho en psicología, en análisis, en psicología de las masas, a mí me parece que el psicoanálisis tiene, sí, otros lugares, ¿no? Y que incluso yo pensaría como en que hay que, en México en particular, hay que trabajar mucho más en eso. Creo que un poco, Eric, lo que a veces, perdón que, bueno, ahora César también, porque César ya es también parte de la planta docente común de Invernadero, ¿no? A mucha Pero honra. creo que, Eric, creo que es un poco lo que hemos estado intentando hacer como en esta propuesta, ¿no? Cuando sacamos al psicoanálisis del consultorio, como dice César, y lo empezamos a poner como en otro tipo de lugares, con otro tipo de públicos, ¿no? A lo mejor no lo hacemos, por ejemplo, como se hace más en Francia o como se hace más en el mismo Argentina, en el mismo España, donde ya hay una búsqueda bueno, una búsqueda y una ejecución, ¿no? Solo por comentarles dos ejemplos, el primero es personal, el otro lo leí. Por ahí dice la Constitución Argentina en uno de sus artículos, la Constitución Política Argentina en uno de sus artículos, pues bueno, en uno de sus artículos, donde habla sobre la declaración de las garantías individuales y utiliza una palabra que es, pues ustedes lo saben, profundamente lacaniana, que es la palabra del otro, ¿no? Es de las únicas constituciones en el mundo que tienen ese término, ¿no? El término de la otredad, y distinguen de la otredad mayúscula y de la otredad minúscula. Y uno piensa, güey, aquí metió mano legislativamente un psicoanalista, o sea, o un legislador con una base psicoanalítica. O sea, no, o sea, porque, o sea, la ves, y sí, o sea, hay un artículo donde reconoce la existencia del otro con O mayúscula y otro reconoce la existencia del otro minúscula. O sea, es muy interesante, ¿no? Eso por comentarles el caso de Argentina. Y en el caso de España, está la maestría esta en psicoanálisis de la cultura, justamente. Donde así, güey, se los digo así de primera mano, las sesiones son, a ver, noticias, güey. Abres el pinche periódico, mocos, güey, a interpretar psicoanalíticamente. Así es la clase, güey. O sea, no hay como, y nadie se cuestiona eso. O sea, nadie se cuestiona, ¿por qué estamos haciendo esto, güey? No, güey. O sea, ahí es, a ver, güey, ¿qué está pasando? ¿Y para qué? O sea, también porque después, ¿qué voy a hacer con esto? Claro, esa es una pregunta que me hacen mucho los alumnos, güey. Porque claro, yo les enseño un poco desde análisis del yo y tal, pero también vemos, por ejemplo, Castoriadis, güey, y el imaginario social, ¿no? En el último semestre hasta me metí ahí, no le vayan a decir a nadie, no le van a decir a Patti Bolaño. A Pati, güey. Sí, güey, pero hasta metí a pinche Jung, cabrón. Porque yo, la verdad, lo desconozco, güey. Desconozco qué pedo con el inconsciente colectivo, güey. Y entonces dije, a ver, lo voy a poner para conocerlo, ¿no? Pero a lo que voy es a eso. Los alumnos te preguntan, oye, ¿y para qué quiero interpretar la cultura?
O sea, ¿para qué la interpreto? Porque la política es un poco eso, ¿no? La política es más la acción. ¿Qué haces con las leyes? ¿Cómo las promueves? ¿Cómo mueves a la colectividad para que se organicen, para que hagan como, ¿no? Para que pasen ciertas cosas. Y yo les decía, un poco como ¿para qué interpretas al paciente? ¿No? Pues, de cierta manera Sí, para muchas cosas, pero en buena medida para que se mueva, o sea, para que tome acción, o para que tome comprensión, o si puede comprender algo, entonces se va a mover otra cosa, o si llegas a un lugar, entonces vas a mover por otro lado. Lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo en lo sí. político. Pero sí, pues eso de primera mano te lo digo, así, ¿eh? De que abríamos el pinche periódico y era de que, mocos, güey, interpreten psicoanalíticamente, ¿no? O sea, ¿qué pedo con esta noticia? Y esto también, o sea, bueno, ya para ir terminando un poco lo que también me dejó pensando con tus comentarios es, o sea, que a lo mejor inclusive no es algo que se ve como de manera inmediata, por ejemplo, porque los pacientes, inclusive hablaban de los estudiantes, cuando se hacen estas preguntas, ¿para qué lo hacen? A veces está mucho desde una posición desmentalizada, ¿no? O sea, como de no, digamos, comprender que el hecho de pensar y cuestionar pudiera eventualmente tener acciones, ¿no? O sea, o proposiciones o hipótesis. Y creo que a lo mejor en la clínica, o al menos lo que hemos visto es que los pacientes pudieran, no siempre, ¿no? Pero en ciertas ocasiones estar más, como diría un poco Bio, ¿no? Advancement, ¿no? O sea, un poco en relación consigo mismo, ¿no? Conectado consigo mismo y por ende relacionado con el otro, con los problemas sociales, con los problemas culturales, ¿no? Ahora, por ejemplo, que pusieron el Templo Mayor, ¿no? Mucha gente así como totalmente como proyectiva, ¿no? O sea, nada, pinche gobierno, ¿no? Echando mierda. Y a lo mejor es un poco también detenerse, ¿no? Y ver, claro, a lo mejor puede estar de acuerdo, ¿no? Pero al menos que tengas la posibilidad de generar una crítica, ¿no? Y a lo mejor, no estoy diciendo que el paciente digamos, analizado, tenga como de facto como una reflexión crítica, pero al menos tiene mayor noción como de sus emociones y a lo mejor eso le posibilita tener una preocupación por el otro, ¿no? Que es una cuestión como ética que por ejemplo, Silvia Lechmar ha Sí, trabajado exacto. mucho, ¿no? Sí, el concepto del Entonces, sujeto ético contra el sujeto moral, por ejemplo, es toda una interpretación mm, psicoanalítica de la vida política de un país, ¿no? O sea, de cómo es que la educación, en vez de formar sujetos éticos, está formando sujetos morales, ¿no? Y dice, la ética tiene que ver más con y ahí utiliza todo el psicoanálisis, ¿no? Con una introyección de ciertas, o sea, está basado en lo psicoafectivo, y no en la autoridad que te impone una regla, que sería lo moral, ¿no? Entonces creo que esas críticas que tú dices, Eric, vale un montón la pena hacerlas desde el psicoanálisis, güey. O sea, porque justo no hay otras teorías que le entren a eso, o sea, que le entren a explicar esto que pasa detrás de las acciones, ¿no? Al contrario, hoy las teorías apuestan más por solo lo que se ve y solo lo que se puede pensar. ¿Cuál es hoy la teoría que nos invita como a reflexionar o como a cambiar las cosas? La programación neurolingüística. Si quieres cambiar algo, entonces cambia los pensamientos. O sea, y sí, sí. es todo. No hay como un ejercicio político que promueva otra cosa, por ejemplo. Sí, está muy bueno. Yo creo que estaría chido hacer otra, una parte 2. Y nada más, como para terminar hablando de Silvia Lechmar, y yo creo como para tener una síntesis, me acordé de que Silvia Lechmar en este libro del sujeto ético no hace una interpretación de por qué Zidane le pegó ¿cómo se llamó el de Italia? ¿Cómo se llama, Fernando? Cuando Zidane en el final A Materazzi, güey. a Materazzi, ¿no? Pero sí utiliza como modelo para pensar el tema de la ética. Entonces, yo creo que sí, inclusive en este tema de las noticias, temas sociales, temas deportivos, ¿no? Que hasta en el fútbol, adelante, César. No, solo iba a decir que sí es un tema que cruza, porque yo hace poquito estaba buscando este libro de Recalcati de las incidencias del muro, no me acuerdo cómo se llama, que justamente platica de la pérdida de otredad y de la alza de cuestiones medio nazistas nuevamente, como y de todos los países queriendo cerrando fronteras, que finalmente tiene esta lógica de, como este libro de Miller, de cuando el otro es malo, ¿no? Cuando el vecino es el malo y se van realzando las fronteras para proteger al yo, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que Está ver bueno.
el tema será Mamón, como qué güey. hacer con ellos. Sí, no me acuerdo cómo se llama, algo del muro, lo estaba yo buscando porque apenas salió y justamente leyendo la reseña porque no lo he encontrado, o sea, decía, pues, ¿qué está pasando para que todo lo estemos volviendo a poner, o sea, esta relación entre la arquitectura y el psiquismo, ¿no? Para poner murallas, para protegernos de los otros que son malos. Entonces yo Yo creo que creo sí que está Sheinbaum, padrísimo. yo creo que Sheinbaum le dio el libro de Silvia Lech para AMLO, por eso está dejando entrar a todo el mundo. O sea, somos de los pocos países que estamos dejando entrar a todo el mundo. Pero bueno, pues muchas gracias, César, Fernando. Ojalá podamos hacer otro arte psicoanálisis y ya invitamos a alguien que no sea de Leia para que generemos más contrapesos. Sí, es que no nos corren. Yo no soy de Leia, güey. Soy un semestre de la Complutense de Madrid, puto. Sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrar? Bueno, redes Pix and Pills y César, ahí por si una consulta gratis. Yo no tengo redes. César da Yo consultas soy- gratis, güey. No, güey. Es lo único que aprendí en la maestría, a cobrar. Todavía me lo quieres quitar. No, no tengo redes, pero pues no sé que si quieren les puedo Pues dejar ahí, un correo. Que se inscriban a su taller, güey. Ya se al acabó. taller. Ya se Pues al acabó. nuevo, Pues a güey. ver si Seguro vas a hacer hay, otro, hay, güey. Hay que hay que abrir abrir otro. otro. Sale, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Adiós, Mariana. Te queremos mil. La que nos está apoyando en Invernadero. Cuídense. Les mando un abrazo. Wakanda forever. Irishman. Yo era en English. Yo era Mexican.